¿Alguna vez te has preguntado si el amor que recibiste era realmente amor? ¿Y si eso que aprendiste a llamar hogar fuera solo el escenario más sutil de tu encarcelamiento emocional? ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas desaparecer para ser aceptado? Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung. Todos nosotros, en algún momento, tocamos ese punto ciego dentro de nosotros, un lugar donde recuerdos y afectos se entrelazan como niebla espesa, y ya no sabemos si estamos amando o mendigando permiso para existir. La mayoría crecimos creyendo que la familia es el pilar sagrado de la vida, y tal vez lo sea, pero también puede ser el primer laberinto donde aprendemos a perdernos de nosotros mismos para mantener la ilusión de pertenencia. Es una herida antigua, susurrada entre generaciones, disfrazada de cuidado, envuelta en culpa y entregada como herencia, y tú la cargaste sin cuestionarla. Hasta ahora, este video no es una explicación, es una travesía. Aquí no vamos a hablar con la razón apresurada, sino con esa parte de ti que siempre supo, incluso cuando no podía nombrarlo. La parte que se encogía al escuchar la llave en la puerta, que anticipaba el humor de los demás como cuestión de supervivencia, que lloraba en silencio para mantener la paz. Vamos a descender juntos por escaleras que no llevan a la locura, sino a la lucidez, esa que solo aparece después de que todo dentro de ti ya implosionó. Carl Jung decía que el proceso de individuación exige una muerte simbólica, pero nadie te dijo que, a veces, esa muerte comienza en el instante exacto en que descubres que tu bondad era, en realidad, miedo disfrazado. Así que, si sientes que hay algo malo en ti por sentir demasiado, por entregarte demasiado, por nunca poder dejar atrás a los demás, quizá no haya nada malo. Tal vez simplemente estás despertando, y todo despertar duele. Pero hay belleza en el dolor que revela. Hay poder en quien mira al abismo y decide atravesarlo. Respira profundo. A partir de ahora no buscamos respuestas fáciles, buscamos la verdad que quema. El viaje comienza aquí. Hay un momento, silencioso, casi imperceptible, en que el empata despierta. No porque el mundo cambió, sino porque la máscara de la familia comienza a quebrarse. No sabes explicarlo, es una sensación, una incomodidad que crece como un susurro detrás de los ojos. El abrazo que antes reconfortaba, ahora pesa. Las palabras de cuidado llegan con puntas ocultas. ¿Y el hogar? El hogar empieza a sentirse como una jaula disfrazada de jardín. La primera ilusión es esta, creer que todo lo que vino envuelto en afecto era amor, pero el empata, aún siendo niño, aprende a traducir control como cariño, aprende a llamar ansiedad preocupación, aprende sobre todo que su existencia solo será validada si es útil, si es pacificador, sensible, callado, invisible. El niño no crece como un ser autónomo, sino como un apéndice de un mundo emocional que ya existía antes de él. Ese mundo es el de la familia. Pero cuando ese mundo está gobernado por el narcisismo, el amor se convierte en una moneda de cambio. Aprendes muy temprano que tu paz depende de la tormenta emocional de los demás. Y entonces surge el don trágico de la empatía. Pero, ¿de verdad era un don? ¿O fue necesidad? No fue el amor lo que te hizo empático, fue el miedo de que, si no anticipabas el humor de los otros, el caos te devoraría. Y esto no es metáfora, es real. Te vuelves experto en prever, apaciguar, desaparecer. Tu radar emocional se vuelve tan agudo que captas silencios antes de que nazcan. Aprendes a respirar bajito, a no pedir demasiado, a no ocupar espacio. Eres el hijo comprensivo, la hija que nunca reclama, el hermano que cede, la nieta que sostiene, el pacificador. Eres quien siente todo, pero no es visto. Así es como se forma la primera trampa. Crees que amar es servir, que ser amado es ser necesario, y que, si no eres útil, serás descartado. Ese es el aprendizaje más cruel de un hogar narcisista. No importa cuánto duela, debes mantener el espectáculo, porque ahí, en ese escenario, el papel de héroe siempre es del padre o la madre herida. Y tú eres el figurante emocional, el telón de fondo, el muy sensible que exagera todo. El narcisismo familiar construye castillos de vidrio, hermosos por fuera, filosos por dentro. Una arquitectura emocional donde cada miembro tiene un papel, el hijo dorado que refleja la perfección, el chivo expiatorio que carga la sombra colectiva.
el empata que intenta sanar a todos, mientras se rompe por dentro. Tú no elegiste ese papel, pero lo aceptaste, porque era la única forma de sentirte necesario. Jung decía que la familia es nuestro primer mito, es donde aprendemos no solo qué es amor, sino qué es ser, y en ese mito el empata es el sacrificio. Aprendes que sufrir por los demás es noble, que decir no es egoísmo, que tener límites es ingratitud. Pero llega un día, y siempre llega, en que el dolor se vuelve más fuerte que la necesidad de agradar. Miras a los ojos a quienes te enseñaron el amor y ves miedo, control, carencia, inseguridad, y en ese instante te sientes traidor. ¿Cómo te atreves a cuestionar a quienes te dieron todo? ¿Cómo te atreves a mirar con lucidez el altar de tu familia? Pero ese es el inicio de tu libertad. Toda iluminación comienza con una herejía, y toda sanación comienza con una traición al mito. Traicionar la imagen idealizada de tu familia no es falta de amor, es madurez, es valentía, es el primer paso hacia tu propia existencia. Empiezas a notar que muchos afectos venían con un contrato invisible. Te amo si eres dulce, si no generas conflictos, si me cuidas, si no me enfrentas. El sí es la cadena más poderosa de la prisión emocional, y ahí estás tú, con el corazón lleno de amor y el cuerpo lleno de heridas, porque amar de más cuando no te aman con totalidad duele, y el empata lo descubre demasiado tarde. Pero no te culpes por haber creído, eras solo un niño intentando sobrevivir, y sobrevivir en ese tipo de hogar exige una distorsión profunda. Tienes que desaparecer para que el amor siga vivo. La primera ilusión cae con dolor. Es como arrancar una lente vieja que hacía el mundo soportable. Sin ella todo arde. Pero mira, arder es señal de que estás vivo. Sentir es señal de que estás regresando a ti. No estás siendo cruel al ver lo que siempre estuvo ahí. Estás siendo honesto, y esa honestidad es sagrada. Tal vez todavía ames a tu familia, pero ahora entiendes que amar no es seguir doblándote, que respeto no es obediencia ciega, y que la verdad no necesita gritar, basta sentirla con integridad. La primera ilusión era la más peligrosa, porque parecía amor, pero ahora ya sabes, un amor que exige tu muerte emocional para existir nunca fue amor. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión, y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagínate en una casa hecha completamente de espejos, espejos que no reflejan quién eres, sino lo que esperan que seas. Cada movimiento, cada gesto, cada silencio, devuelto con distorsión. Tú no eres visto, tú eres moldeado. Y poco a poco, aprendes a representar lo que los demás soportan mirar. Así es crecer en un ambiente narcisista, una casa donde la verdad es demasiado peligrosa para decirse, donde la armonía es solo un adorno de aparador, y donde el amor, ese amor que debería nutrir, siempre viene con una cláusula oculta, mantener las apariencias. En este teatro, cada miembro de la familia tiene un papel fijo. El narcisista es el director de la obra. Su guión es rígido, sus líneas son absolutas, puede hacerse la víctima o el salvador, pero en el fondo siempre está buscando una audiencia que lo adore, o que le tema. Del otro lado nace el empate, no como elección, sino como adaptación desesperada, como un reflejo condicionado a calmar, a adivinar, a remediar. Tu sensibilidad no es un don celestial, es un sistema de alarma, una antena nerviosa sintonizada al humor de quien tiene el poder, porque en este escenario prever es sobrevivir. Entonces te conviertes en algo aún más peligroso que invisible, te conviertes en lo que los demás necesitan, te vuelves el alivio de dolores que no son tuyos, el tranquilizante de ansiedades ajenas,
la voz suave entre gritos que no se pueden expresar. El problema es que, en ese proceso, tu propia identidad se evapora. Ya no sabes qué sientes, solo sabes lo que los otros necesitan que sientas. Y cuando por un instante intentas expresarte, llega el contraataque. Estás exagerando, eres demasiado sensible, estás inventando problemas. ¿No es curioso cómo en un hogar narcisista quienes más sienten son los que más tienen que callarse? En su análisis, Jung decía que el narcisista necesita espejos, no relaciones. El otro no es un ser, es una superficie, un escenario. Y el empata se convierte en el espejo perfecto, siempre dispuesto, siempre pulido, siempre ausente de sí. Pero los espejos no viven, los espejos no lloran. Y por eso el empata enferma. Se siente agotado sin saber por qué. Sufre crisis de identidad, atrae relaciones igual de tóxicas fuera de la familia. Repite patrones como si estuviera atrapado en un guión invisible. Y lo está. Está atrapado en el libreto emocional escrito por generaciones. El mito de la familia que niega su sombra y lo llama tradición. El hogar que se dice sagrado, pero sacrifica a sus hijos en la hoguera de la negación. El silencio es la liturgia, la culpa, el altar, y el amor es la recompensa para quien acepta vivir ciego. Tú, empata, fuiste entrenado para servir a ese culto, para proteger a tus padres de sus propios fantasmas, para evitar que la casa colapsara bajo el peso de tantas verdades tragadas. Pero llega un momento en que el teatro cansa, en que miras los espejos y ya no ves a nadie, ni a los otros, ni a ti. Ahí empieza el despertar, porque el empata no despierta por odio, despierta por agotamiento. Ya no hay energía para sostener la mentira de que todo va bien, ya no hay fuerza para sonreír mientras sangras. Lo que antes parecía noble, ayudar a todos, mantener la paz, ser el equilibrio de la familia, ahora muestra su verdadero rostro, servidumbre emocional, y en ese momento algo antiguo dentro de ti empieza a retorcerse. Tal vez sea el alma, tal vez el niño interior, tal vez lo sagrado gritando dentro de lo profano. Empiezas a preguntarte, ¿por qué tengo que agradar para existir? ¿Por qué me siento responsable del dolor ajeno? ¿Por qué mi empatía me agota? Las respuestas no llegan como luz, llegan como sombra, como silencio, como un dolor sin nombre que solo el inconsciente conoce. Pero dentro de ese dolor hay un portal, un llamado para salir de la casa de espejos, para destruir el escenario, para soltar el guión. Y entonces el empata entiende que su sensibilidad ya no tiene que ser una maldición. Puede ser brújula, puede ser fuerza, pero solo cuando regresa a su verdadero dueño, tú. Porque tú no naciste para ser reflejo, naciste para ser presencia, y eso exige algo aterrador: desobedecer. Desobedecer el papel de sanador, desobedecer el pacto de silencio, desobedecer la expectativa de que siempre estarás ahí, tranquilo, dócil, disponible. El empata que despierta se convierte en desertor del sistema familiar, y al hacerlo se acerca por fin a su propia alma. La casa de espejos comienza a derrumbarse, y lo que queda no es destrucción, es la oportunidad de verte, por primera vez, con ojos que no piden permiso. La culpa no grita, susurra, no invade, se insinúa. La sientes en los gestos más pequeños, en la alegría que escondes porque tu madre está triste, en el silencio que tragas cuando tu padre está furioso, en el mensaje que contestas con prisa, no por amor, sino por miedo a decepcionar. La culpa es el collar de espinas que el empata carga con devoción. Es la herencia silenciosa del hogar narcisista. No fue enseñada con palabras, fue instalada con miradas, con puertas que se azotan, con ausencias prolongadas, con elogios que solo aparecían cuando eras útil, con castigos sutiles, de esos que no dejan marcas en el cuerpo, pero sí abismos en el alma. ¿De verdad vas a hacerle eso a tu mamá? Después de todo lo que hice por ti, ¿solo piensas en ti? Frases así no son simples manipulaciones, son herramientas de un culto invisible, un culto donde el altar es la lealtad ciega y el pecado es la autonomía. La culpa en este contexto no es prueba de conciencia, es un síntoma de control, es el eco interno de la voz narcisista que internalizaste como propia, la voz que dice, debes, tienes que, no puedes, y obedeces, incluso cuando tu cuerpo protesta, incluso cuando tu alma llora, incluso cuando todo dentro de ti suplica por silencio, distancia, paz. Obedeces,
porque aprendiste que amar significa ceder y que decir no es traición. Pero dime, ¿alguna vez te preguntaste de quién es realmente esa culpa? ¿De verdad es tuya o te la colocaron como una correa invisible? El empata, al crecer en ese ambiente, es programado para confundir amor con servidumbre, y la culpa se convierte en el código que mantiene ese sistema funcionando. Es el guardián del encierro, el látigo emocional que impide la fuga. Muchos empatas, aun siendo adultos, aun después de terapia, siguen escuchando esa voz interna. Aún justifican conductas abusivas con frases como «pero él tuvo una infancia difícil», «ella es así porque sufrió mucho», «si yo fuera más paciente, esto no pasaría». ¿Te das cuenta? La culpa hace que cargues dolores que no te pertenecen. Te convierte en el curador de heridas que el otro se niega a mirar. Pero aquí va una verdad que nadie te dijo. La culpa no es brújula, es prisión. Y sentir culpa no significa que hiciste algo mal. Muchas veces significa que cruzaste una línea diseñada para mantenerte pequeño. Carl Jung decía que la individuación, el proceso de volverte quien realmente eres, exige separarte del colectivo, y eso incluye separarte del mito familiar. Pero salir de ese mito cuesta caro. Pierdes el papel de buen hijo, de sensato, de siempre presente, y a cambio recibes silencio, críticas veladas, la sensación de estar solo en el mundo. Pero escucha, la culpa es el último guardián del viejo yo. Aparece justamente cuando estás a punto de liberarte. Grita porque está perdiendo el control. No te engañes. Cuando empiezas a decir no, cuando marcas límites, cuando te eliges a ti, la culpa vendrá con fuerza. Te dirá, eres cruel, te volviste frío, mira lo que les estás haciendo. Pero la verdad más dura y más liberadora, es que la culpa no es señal de bondad. Es el fantasma de la obediencia tratando de sobrevivir. El empata, al despertar, necesita reprogramar ese vínculo. Necesita aprender que decir no es sagrado, poner límites es amor propio. Elegirse a sí mismo no es egoísmo, es salud. Y lo más importante, amor sin libertad no es amor, es coerción. Empiezas a notar poco a poco que detrás de la culpa hay un cuerpo cansado de ser sacrificado, un corazón que late con miedo, y un alma que ya no soporta ser el puente entre el abismo de los demás. No viniste al mundo para ser el bálsamo eterno de las heridas ajenas, viniste para ser completo, y la integridad exige separación. No es tu trabajo sanar lo que tus padres no sanaron. No es tu misión salvar hermanos que eligen la ceguera. No es tu obligación morir un poco cada día para sostener una ilusión de paz. Puedes y debes amar, pero no a costa de ti. Así que la próxima vez que la culpa llegue como sombra, como nudo en la garganta, como peso en el pecho, recuerda, la culpa en ese momento no es señal de error, es señal de que estás saliendo del papel que te enseñaron a interpretar, y eso, querido, querida, es el comienzo de la libertad. Hay un duelo para el que nadie te preparó. No es el duelo por la muerte de alguien, es el duelo por lo que nunca fue real. Es cuando el empata, en un silencio profundo, reconoce que el amor que lo mantuvo vivo era en realidad una fantasía cuidadosamente creada para no perder la cordura, y esa verdad desgarra. No lloras por la pérdida de tu madre o tu padre, lloras por la pérdida de la idea que creaste de ellos, por la imagen idealizada que protegiste con tanto celo, porque si hubieras aceptado la verdad antes de tiempo, quizá no habrías sobrevivido. Jung decía que la psique construye mitos para soportar lo insoportable, y el mayor mito que el empata sostiene es este: si amo lo suficiente, algún día me van a amar como merezco. Ese día nunca llega, y cuando por fin lo entiendes, el piso desaparece. Es como si una parte de ti hubiera vivido atrapada en una esperanza secreta, la esperanza de que algún día todo tendría sentido, que esa frialdad iba a tener explicación, que esa ausencia algún día sería compensada, que ese te quiero nunca dicho llegaría, aunque fuera tarde, pero no llega, y entonces comprendes, el amor tiene que morir, no el amor universal, sino ese amor específico, ese que proyectaste, ese que inventaste para tolerar los afectos ausentes, los cariños cortados, los abrazos que dolían más de lo que consolaban. Es un proceso violento pero necesario, porque mientras mantengas viva esa fantasía estarás encadenado a una espera eterna. Y el empata es experto en esperar, espera que la madre cambie, espera que el padre reconozca, espera que el hermano pida perdón,
Espera que la familia vea quién eres en verdad, detrás de la calma, la dulzura, la bondad performada. Pero mira, esa espera no es esperanza, es autoabandono disfrazado de fe. Y para renacer tendrás que aceptar un tipo de muerte, la muerte del Salvador, la muerte del Hijo perfecto, la muerte de quien cree que, si es lo suficientemente bueno, por fin será amado como necesita. Esto va a doler, te sentirás frío, pensarás que eres cruel, te culparás por ya no querer estar presente, verás el teléfono sonar y no contestarás, no por rabia sino por cansancio, y ahí comienza el duelo. No estás abandonando a nadie, estás enterrando el papel que te asfixiaba, estás diciendo adiós al niño que tuvo que complacer para no ser castigado, estás honrando, al fin, tu dolor. Este proceso tiene etapas, y la más traicionera es la culpa por haber dejado de amar. Pero no dejaste de amar, solo dejaste de fantasear, porque el amor real exige verdad, y muchas veces la verdad es que no había amor ahí. Había necesidad, posesión, dependencia emocional. Empiezas a entender que al dejar morir el mito, algo en ti empieza a nacer, una nueva presencia, un yo que ya no vive en función de las expectativas ajenas, que ya no mide sus emociones con la regla de la familia, que ya no siente que debe sacrificarse para tener valor, pero entre la muerte del viejo amor y el nacimiento de ese nuevo ser hay un vacío. Ese vacío es insoportable para quien vivió ocupado cuidando de todos. Miras alrededor y no sabes quién eres. Sin el papel de cuidador, ¿qué queda? Sin la misión de salvar a la familia, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Ese vacío es el duelo de la fantasía. Es el silencio donde antes había obligación. Es la ausencia de sentido, la que precede a todo sentido verdadero. Permítete llorar, permítete sentir rabia, permítete recordar con dolor. No te estás volviendo loco, te estás deshaciendo del hechizo, el hechizo de la idealización, el hechizo del yo puedo salvar a todos, el hechizo del mi dolor no importa, lo importante es mantener la armonía. Sí, te vas a sentir solo, pero entiende, no estás solo. Estás libre, y la libertad al inicio es silenciosa, fría, incómoda. Es como salir de una casa en llamas y darte cuenta de que ahora tienes que construir otra, con tus manos, con nuevos ladrillos, con tus propias decisiones. Te despides de la vieja esperanza, de esa que esperaba reconocimiento, de esa que quería ser vista por quienes ni siquiera podían verse a sí mismos. Y en ese adiós nace la paz. No esa paz falsa de quien vive caminando sobre huevos, sino la paz de quien, finalmente, ya no tiene que demostrar nada a nadie. El amor no murió, lo que murió fue la mentira sobre él, y en el espacio que queda florece un amor nuevo hacia ti, un amor que no exige perfección, un amor que sabe que amar también es protegerse. No estás traicionando a nadie al alejarte de quien te hirió, estás honrando la verdad que habita en tu cuerpo. El duelo de la fantasía es, en realidad, el nacimiento de tu alma, y toda alma que despierta tiene que pasar por el sepulcro de sus ilusiones. Llora, reza si quieres, o simplemente respira, pero no retrocedas. El viejo amor murió, y con eso estás empezando a vivir de verdad. Pasaste la vida siendo el espejo de todos. Reflejaste sonrisas que no sentías, absorbiste dolores que no eran tuyos, te moldeaste a los espacios ajenos como agua tratando de caber en recipientes rotos. Pero ahora, por primera vez, empiezas a verte, y esa visión es sagrada, no una versión idealizada, purificada, sanada, sino una visión completa, con cicatrices, sombras, deseos y silencios. Te miras y reconoces, existo aún sin función, aún sin deber, aún sin papel. Aquí es donde el alma despierta del trance de la empatía distorsionada, cuando comprende que ya no necesita sanar a nadie para justificar su presencia en el mundo. Carl Jung decía que el alma no busca perfección, busca totalidad, y la totalidad exige contradicción. No eres solo luz, no eres solo bondad, no eres solo quien comprende, quien sostiene, quien aguanta. También eres límite, cansancio, rabia, soledad, y todo eso es digno, todo eso pertenece. Ser espejo de los demás es vivir preso en la superficie, pero convertirse en el espejo de Dios es algo completamente distinto. Es permitir que la luz atraviese tu alma y revele lo oculto, sin distorsionar, sin embellecer, sin borrar. Es un espejo que no necesita agradar, solo revelar, y en ese reflejo, quien esté listo se verá, quien no esté, huirá,
porque tu presencia ahora trae un riesgo, el riesgo de la verdad, el riesgo del espejo que ya no miente. El empata que despierta no se vuelve guerrero, ni mártir, ni gurú, se vuelve presencia, presencia que escucha pero no absorbe, presencia que comprende pero no se anula, presencia que siente pero no se hunde, presencia que ya no necesita sanar, porque entiende que cada quien tiene derecho a romperse o florecer a su propio tiempo. Esa es la libertad más extraña de todas, descubrir que no necesitas salvar a nadie para estar en paz con tu alma. Te sientas frente al dolor del otro y ya no te arrodillas, lo respetas, sí, pero no lo cargas, ves el caos familiar y ya no intentas ordenarlo con tus manos. Observas el teatro de manipulaciones, chantajes, disfraces, y por primera vez no entras en escena, solo miras, y respiras, y sigues, porque ahora entiendes que el silencio también sana, y que a veces la ausencia es la forma más poderosa de amor que existe, amor hacia ti. Quienes antes te usaban como espejo emocional se inquietarán, dirán que cambiaste, te acusarán de frialdad, de ingratitud, de egoísmo, pero lo que realmente cambió es que ahora tienes un centro, y ese centro no se dobla para ser aceptado, dejaste de ser reflejo, para convertirte en fuente. Ya no necesitas buscar afuera lo que descubriste dentro, y lo hermoso es que, cuando eso pasa, empiezas a atraer personas que ya no buscan tu cura, buscan tu presencia, gente que no necesita que te apagues para amarte, que no mide tu lealtad con drama, que no vive de tu culpa. Por primera vez, tus relaciones no se basan en necesidad, sino en resonancia. Ya no necesitas encajar con nadie, solo necesitas ser, y ser querido, querida. Es revolucionario. Ahora entiendes que la verdadera empatía no es fusión, no es absorción, es visión espiritual, es reconocer lo divino en el otro sin abandonar lo divino en ti. La vieja identidad del empata, el mártir, el que siente por todos, el que se entrega hasta sangrar, ya no sirve. Cumplió su papel, te protegió cuando no podías ser completo, pero ahora debe soltarse. Es hora de volverte algo nuevo, algo más silencioso, más profundo, más libre. Quizá en este nuevo camino camines más solo, pero nunca más vacío, porque ahora estás habitado por tu verdad, por tu cuerpo, por tu alma y por un amor que no pide permiso para existir. Ya no necesitas ser el espejo de tu familia, no necesitas reflejar las expectativas de tus padres, los deseos de tus hermanos, los vacíos heredados. Ahora eres el espejo de Dios. Y Dios, como bien sabemos, no suplica ser amado, simplemente es. Al final de todo, no se trataba de ellos. Nunca fue sobre los padres, los hermanos, la familia. Era sobre ti, sobre la parte de ti que creyó que tenía que desaparecer para ser amado, sobre la parte de ti que confundió bondad con sumisión, empatía con evaporación, sobre el ser humano que te convertiste tratando de mantener la paz en un mundo que nunca reconoció tu dolor. Pero ahora, con las máscaras caídas, con los espejos rotos, con el silencio por fin respirable, te das cuenta, no estabas atrapado, solo estabas dormido. Y despertar, aunque asuste, es la única forma de vivir con totalidad. No naciste para ser el sanador de heridas ajenas. Eres la herida que aprendió a latir en paz, y eso es un milagro. Como dijo Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Tú miraste, tú doliste. Ahora estás despertando, y despertar es peligroso, porque un empata despierto ya no se dobla, existe. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo, no como creador de contenido, sino como alguien que, sí, también se ha sentado en el fondo de un cuarto oscuro tratando de entender por qué amar dolía tanto. Recuerdo una noche en particular, esa noche que todos tenemos y nadie cuenta. Estaba en el coche detenido solo con el radio apagado y las manos en el volante, sin moverme. No era tristeza, era vacío. Esa noche algo en mí murió, la necesidad de seguir mendigando afecto. Y, por extraño que parezca, fue el inicio de una nueva vida. Si sentiste algo parecido viendo este video, entonces entiende. No estás solo. Hay un hilo invisible que nos conecta, no de dependencia, sino de reconocimiento, de alma a alma, y por eso te doy las gracias, por quedarte, por sentir conmigo, por permitir que una verdad que, sí, duele, también te atraviese y te libere. Antes de salir, solo recuerda,
El enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso. Si este video te resonó, entonces haz lo siguiente: suscríbete al canal, no porque eso me haga feliz, sino porque quizá te mantenga despierto en los próximos capítulos de tu propia jornada. Dale like si dolió, comenta si te tocó, comparte si puedes ser el espejo que alguien necesita. Y claro, mira los videos que están apareciendo ahora en pantalla. Pero cuidado, podrían decirte lo que siempre supiste y pasaste la vida entera intentando olvidar. Nos vemos allá, o aquí, o donde sea que la conciencia te llame a existir.